Pues al principio del todo esto fue una situación excepcional. Realmente casi llegamos un día, bueno, casi no, llegamos un día a casa y al día siguiente pues ya no podíamos salir y esto hizo la excepcionalidad. Desde el punto de vista personal, acostumbrarnos no solo a trabajar desde casa, sino a no salir de casa, que yo creo que eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta en todo lo que ha supuesto esta situación. Esto fue la primera parte, ¿no? Una parte excepcional, una parte diferente, una parte nueva. Desde el punto de vista de llevar una organización, ser responsable de una organización, pues también fue una situación nueva en la forma de trabajar. Yo la verdad me siento muy orgullosa de cómo la gente reaccionó. Al principio también con incertidumbre, cómo se trabaja desde casa, cómo nos organizamos, pero la gente fue bastante madura y hemos conseguido realmente pues, seguir todas las cosas que teníamos planificadas. También me siento muy orgullosa de que los medicamentos han llegado a nuestros pacientes, no hemos tenido ningún problema de suministro. Eso ha sido importante como empresa farmacéutica, que es nuestro objetivo, que los pacientes estén tratados. Esto ha pasado de manera normal. También los ensayos clínicos, hemos seguido trabajando en ellos, hubo un pequeño parón al principio, pero muy pequeño, y hemos seguido trabajando. También es una cosa muy importante que los ensayos clínicos sigan estando disponibles para los pacientes en el país. Tecnológicamente hemos tenido una ventaja, y es que en nuestra empresa todos los trabajadores tienen dispositivos móviles, tienen un ordenador móvil, tienen un iPad, tienen un teléfono. Entonces tecnológicamente la urgencia de quedarse en casa pues estaba de esta manera, de alguna manera podríamos decir resuelta, porque podían trabajar desde su casa y bueno, pues no había un problema en este tema. Por supuesto empezamos a hacer muchas más comunicación con los equipos, hacíamos cafés virtuales, reuniones, aconsejamos a todos los equipos a hacer grupos, Zooms o otro tipo de plataforma o tecnología para intentar bueno, pues estar todos juntos. Nosotros planificado teníamos, por ejemplo, te cuento, en abril una reunión que llamamos nosotros de ciclo, de toda la gente junta, de toda la empresa, los 120, que hicimos de manera virtual, tecnológica, que al principio también igual un poco de miedo, de incertidumbre de si eso iba a funcionar o no, y funcionó fenomenal. De hecho, hemos tenido una respuesta de la gente que le gusta mucho más que incluso verse, cosa que también me sorprende un poco, pero bueno, creo que también le gustó más por la eficiencia del tiempo, porque claro, éramos muy respetuosos, las sesiones eran más cortas, intentábamos hacer muchas más paradas entre sesiones, aceptando que es distinto la cámara que estar en una sala, y esto les ha gustado muchísimo. O sea que realmente ha sido una situación excepcional, complicada en lo personal y en lo profesional, pero vamos, yo me siento bastante orgullosa de cómo hemos trabajado, de cómo los equipos han estado involucrados, han estado trabajando fantástico, la verdad que ha estado muy bien. Como hemos conseguido, por lo que he dicho, que no haya habido ningún problema de suministro para los pacientes, que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, y bueno, pues hemos ido aprendiendo el camino, ¿no? Hay muchas cosas que podemos mejorar. Al principio fue un poco obsesivo, ¿no? Esto de estar siempre conectado, luego pusimos unas ciertas reglas, sobre todo para las reuniones y los tiempos. Creo que eso lo ha hecho todo el mundo, porque casi era muy complicado poderlo hacer, pero bueno, hemos aprendido que esto es una forma que hay veces hay que reaccionar y hay que adaptarse a las cosas que ocurren, y lo hemos conseguido, que esto está bastante bien. Bueno, para mí lo primero de todo, que se ha dicho muchísimo, una primera enseñanza es que somos frágiles. O sea, yo creo que nadie se podía esperar que esto fuera a pasar, y nos ha expuesto la fragilidad de una cosa tan simple como una infección, como que ya lo teníamos casi superado en el mundo. Entonces, esto yo creo que es un primer aprendizaje. Yo creo que el mundo va a ser distinto, independientemente de que ya pues, se pase y tengamos la vacuna. No es por este justo virus, sino la fragilidad de que la sociedad no es tan robusta, o no la forma que teníamos de vida no es tan permanente como pensábamos. O sea, para mí eso sí que es un poco más grande, ¿no? Aparte de lo concreto de la empresa, es una primera enseñanza, ¿no? La segunda yo creo que va más un poco como en los modelos de trabajo, ¿no? Que es un poco la flexibilidad. Nosotros somos una sociedad, digo en general, con un modelo de trabajo probablemente muy presencialista. Hay que estar en la oficina, hay que estar viéndonos, y que yo creo que eso lo tenemos que evolucionar. Eso es una de las enseñanzas que tenemos que hacer. Más a modelos mixtos. O sea, yo en ese sentido creo que no debemos estar o no debemos aprender, debemos de llevarnos de esto, no volver a exactamente lo que hacíamos, pero creo que también hay una parte en la presencia de verse, de comentar, de hablar, que no hay ninguna pantalla en el mundo que lo pueda sustituir. Entonces yo creo que habrá que hacer un modelo mucho más mixto en las organizaciones, y habrá que ir a evolucionar a una organización que sea más capaz de permitir que la gente trabaje en casa o fuera, o en su segunda vivienda o donde sea,
más tiempo y que cuando vaya a la oficina, pues convirtamos la oficina en un punto de encuentro, en un punto de innovación, de creación, que realmente aprovechemos esos espacios de estar juntos para crear, para discutir, para hablar, para mejorar en el trabajo, y probablemente más el trabajo individual, más el trabajo de pensar, de individual, pues podemos pensar que lo podemos hacer donde cada individuo considere que lo puede hacer, en su casa, en su segunda vivienda o donde quiera, o en la oficina, si es lo que elige, ¿no? Todos esos modelos mixtos más flexibles yo creo que seguro se van a quedar, y hemos demostrado que hemos sido capaces de hacer todo desde casa, pues seguramente algo mixto será como se quede. O sea, flexibilidad, para mi gusto, también se va a quedar. También dentro de la flexibilidad se habla mucho un poco de todo el tema de conciliación, de horarios. Nosotros concretamente tenemos mucha flexibilidad de entrada, la gente puede entrar desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, o sea, bastante flexibilidad, incluso la entrada que de salida. Yo creo que estos modelos de conciliación es verdad que los debemos de imponer. Yo soy muy partidaria, que estoy muy de acuerdo en la conciliación, pero la conciliación es un tema de padres, de madre y de padre. Yo creo que unir la conciliación siempre a las mujeres creo que no es bueno para las mujeres ni para los padres. O sea, yo creo que los hijos son de una madre y de un padre y que deben de conciliar los dos. Y yo creo que esa es la política de conciliación. Me encantaría que los padres de mi empresa me pidieran jornadas más flexibles para conciliar, que eso es donde tenemos que tener. Y también creo que pues este tipo de trabajo más flexible seguramente permite a los padres, madres y padres, tener más flexibilidad para atender a sus hijos o para hacer modelos más flexibles y más versátiles, que yo creo que eso también nos hemos quedado con esa enseñanza. Y nos vamos a tener también que quedar con una enseñanza de un modelo más público-privado, no solamente en sanidad, sino en líneas generales. Yo creo que parte de la crisis nos ha demostrado que hay un sector privado grande que puede ayudar, y ha ayudado en la crisis sin ninguna duda, y que en la crisis sanitaria, ahora estoy hablando más de la parte sanitaria, y que tenemos que trabajar eso un poco más elaborado, no solamente en la urgencia, que ha trabajado muy bien, sino en unos planes un poco más desarrollados para el futuro. O sea que yo creo que eso también ha sido una enseñanza que nos queda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en esto de que se habla mucho de los modelos público-privado hay bastante todavía que trabajar. Yo creo que hay que sentar unas bases. Yo creo que el reconocimiento de la parte privada que tiene que acompañar con la pública está ahí, todo el mundo lo comprende, lo acepta, lo entiende, pero yo creo que tenemos que dar un pequeño paso, un gran paso más hacia adelante, a ver eso cómo se conjuga y eso realmente cómo se hace, ¿no? Y qué significa trabajar juntos. En la sanidad ha quedado claro que hemos necesitado, lógicamente, que la sanidad privada ayudara en la crisis. Pero hay otros sectores, también tenemos que empezar a trabajar en ideas como educación o comunicación, en otros muchísimos sectores que tendremos que empezar a trabajar en estos modelos. No solamente se va a quedar en la sanidad, se va a ir más allá de la sanidad. La sanidad es que ha sido básicamente una crisis sanitaria, entonces eso es lo que hemos tenido que ver. Pero de la crisis sanitaria nos hemos quedado con una crisis económica, y ahora es donde realmente tenemos que unir estas fuerzas para salir adelante, ¿no? También en esta parte de contribuir a mejorar la situación económica es una de las cosas que yo creo que es importante que la gente también pues vuelva a las oficinas, porque volver a la oficina también supone pues no sé, pues consumir en la calle, porque a lo mejor no, probablemente comes fuera o te compras un café o de camino a casa haces un gasto de alguna cosa, y eso es parte del entramado social que todos tenemos que hacer. O sea que realmente yo creo que también por eso modelos mixtos de algún día en la oficina y demás pues también generarán movimiento en lo que es el mundo económico, ¿no? En lo que es todo lo que es alrededor de lo que es la oficina, no solamente la oficina. Entonces, bueno, yo creo que eso también debemos de entenderlo, que es importante que tengamos todos que hacer un pequeño esfuerzo pues volver en la medida de lo posible a una normalidad, que será distinta a lo que era antes, que era más flexible, más dinámica, con modelos más mixtos, pero que hay una parte de volver que incluso mentalmente, claro, tenemos que tener ahí, y que, bueno, hay parte de miedo también, pero que tenemos que ir avanzando en estas ideas para, bueno, retomar un poco no solamente la actividad de cada una de las empresas, sino también la actividad económica del país, que es muy importante. Uno de los retos que yo creo que es importante, son mucho de nuestro sector, salud en general, es la digitalización. Yo creo que también lo dice mucha gente, ¿no? Esta crisis nos ha como avanzado en modelo organizativo, como ya hemos hablado antes, y ahora en digitalización como 10 años. O sea, de manera un poco
tímida, pues está pasando, ¿no? En las consultas de atención primaria se está viendo que hay muchas telefónicas, muchas empresas privadas están poniendo la telemedicina. Realmente es verdad que es lo que nos va a enseñar que el presencialismo también en el modelo sanitario, pues tenemos que mejorarlo. Y la digitalización de la sanidad es algo ya que está aquí, ya, o sea, no hay ninguna duda que tenemos que empezar a trabajar pues esto en el hospital telemático, en muchísimas consultas que realmente se pueden hacer por teléfono, se pueden hacer por una videoconferencia, que tenemos que elegir o dejar o preservar los espacios hospitalarios para la urgencia hospitalaria cuando realmente no hay otra posibilidad, incluso la atención primaria, y que hay muchas cosas de contacto primero, nos gusta mucho el contacto personal, antes lo he defendido y yo estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas que tenemos que empezar a entender, que una llamada es buena, que una consulta telemática es buena y que esto va a dejar espacio y va a permitir que los hospitales no se colapsen cuando hay crisis de este tipo, que es cuando se necesita realmente pues, que todos los recursos estén más para la urgencia hospitalaria que para el tratamiento más bien crónico. Entonces yo creo que la digitalización sanitaria es importantísima. Aquí también el sector privado, una vez más, entra bastante, porque a lo mejor hay también otras áreas donde tenemos que ayudar. No estoy hablando solamente de la industria farmacéutica, que a lo mejor también, estoy hablando de todo el sector privado desde el punto de vista de la cadena sanitaria, que puede ayudar muchísimo al sector público en estas herramientas de digitalización que son tan importantes y que tienen que ir avanzando para preservar ese centro público o privado hospitalario para la urgencia, si es que alguna vez se necesita, que se necesita bastante a menudo, preservarla de lo que es la consulta un poco más crónica. Entonces, la digitalización será una cosa muy importante y un reto que nos vamos a tener que enfrentar. Bueno, a ver, si nos fijamos un poco en lo que es la empresa, ¿no? Que es un poco, o incluso Pharma, yo creo que una de las cosas que un escenario futuro grande es la flexibilización del modelo de trabajo. Y esto pues es fácil de decir, pero la implementación tiene sus cosas. Habrá que hacer modelos pues, de presencia en la oficina algunos días, otros en la casa, ¿no? En donde sea el centro de trabajo, bueno, en la casa de la vivienda. Y esto presenta algunas, bueno, no sé si retos, pero algunas evoluciones del modelo que tenemos que entender, ¿no? Y esto pues indicará que las compañías tendremos que ser flexibles en horario, flexibles en permitir que los empleados no estén siempre disponibles, aunque hagan su trabajo, por supuesto. Tendremos que ayudar probablemente a lo mejor a los empleados a tener disposición tecnológica en sus casas en algunos días a la semana. Es probable que los centros de trabajo tengan que cambiar, que evolucionar. Yo realmente visualizo una oficina mucho más de, como he dicho antes, un centro de trabajo más de creación y de innovación y por tanto salas de reuniones grandes, pequeñas, medianas, más que el aparcelamiento de un despacho, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor el trabajo privado lo puedes hacer prácticamente en tu casa. Entonces, todo esto pues supondrá cambios importantes que tendrá que venir cambios de la regulación, legales, alrededor de lo que significa el modelo de trabajo, el modelo organizativo, que tendrá que ser un modelo distinto y una regulación distinta para cada uno de los empleados o de los ciudadanos. Eso es muy importante que lo tengamos que evolucionar. En el modelo público-privado también tenemos que evolucionar, conceptualmente creo que todos lo tenemos bastante claro, pero también tendremos que cambiar la regulación, que en este momento pues, no está adaptada a estas parcializaciones de lo que hace el mundo privado y lo que hace el mundo público. Y yo creo que todo esto pues, tendrá también que tener una regulación diferente y tendremos que acostumbrarnos o que avanzar en esta línea. Que de alguna manera lo que ocurre un poco, lo que nos ha pasado con esta crisis es que es como si nos hubieran, pues un poco lo que ha pasado, nos han encerrado, nos han abierto las puertas y tenemos que avanzar como 10 años corriendo un poco, con poco conocimiento, o sea, sin haber pasado esos 10 años como un salto. Y yo creo que esto a lo mejor nos va a costar un poco el adaptarnos a este salto que tenemos que hacer y que todo el mundo lo ve claramente, pero hay que hacerlo. Entonces se ven actividades, se ven ciertas ideas, algunas compañías lo están haciendo, pero creo que como sociedad tenemos que avanzar y tenemos que, sobre todo con la regulación que tiene que acompañarnos en esta nueva forma de hacer las cosas, que todavía en ese sentido estamos bastante lejos de que nos apoyen un poco a cambiar, ¿no? Digo, nos apoyen a las empresas en este momento, estoy diciendo. Bueno, yo creo que un ejemplo muy bueno ha sido en esta crisis un sector como la industria farmacéutica, que es privado, ¿no? Mucho internacional o multinacional, cómo ha contribuido y cómo realmente desde el día 1 ha contribuido a ayudar un poco a la situación en la que estábamos. No ha habido ningún desabastecimiento de ningún producto, lo cual realmente creo que es importante.
Muchas se ha publicado mucho, muchas de las incluso compañías farmacéuticas españolas, alguna incluso multinacional, seguidos por las sugerencias del gobierno, han cambiado incluso sus producciones para ayudar a producir lo que quería el gobierno, lógicamente, en una crisis sanitaria. Creo que eso también es importante, ¿no? Es importante de explicar y de comentar que ha sido un sector que se ha puesto a manos de la situación y ha dicho, bueno, pues vamos a ver, se han cambiado producciones, no se ha desabastecido nada, hemos seguido con ensayos clínicos, en muchos casos a coste de la industria, porque había algunas restricciones que hemos tenido, las hemos sufrido nosotros, porque es importante la investigación, porque es importante el paciente, y yo creo que eso ha sido un ejemplo bastante bueno de cómo una industria privada ha reaccionado y ha reaccionado positivamente a la situación de crisis que el país necesitaba. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en este sentido también creo que de alguna manera tenemos también que reconocer cuando estas cosas se hacen. Y es verdad que se ha reconocido, es verdad que durante toda la crisis y durante también la comisión de restauración que ha habido en el Congreso, pues es verdad que el ministro ya pues ha reconocido la labor que ha tenido toda la industria farmacéutica, se ha reconocido. Pero a mí me gustaría que el reconocimiento puntual, que es cierto que ha ocurrido, pues se quedara un poco como en la imagen de lo que es esta industria y la industria, la imagen de una industria que desarrolla, investiga y hace medicamentos para mejorar la salud de la población y que como es una empresa privada, pues les pone un valor, un precio y lo vende, ¿no? Entonces creo decir que eso es un modelo totalmente normal, loable, ético, perfecto, y yo creo que también es importante que esto también pues se sepa cuando las cosas se hacen como hemos hecho nosotros, entendiendo la urgencia del país y entendiendo el foco y pues cambiar incluso producciones que ha ocurrido, ¿no? Esto es importante. Entonces, el ejemplo de público-privado, he puesto Pharma para que se vea un poco que lo hemos hecho, pero que, claro, todo esto es verdad que lo tenemos que regular y además lo tenemos que reconocer como una forma de trabajo, ¿no? como una excepcionalidad. Por eso yo creo que la crisis, lo primero de todo es que ha sido excepcional. Pero lo que tenemos que hacer es que esta excepcionalidad se convierta, lo bueno, lo que hemos aprendido, en una normalidad. No la nueva normalidad, la normalidad. Entonces, claro, la colaboración público-privada se ha producido durante la crisis porque casi no había otra posibilidad de trabajar, pero esto es lo que tenemos que quedarnos con esta forma de trabajar. ¿No? En la urgencia, pues si mañana hay otra urgencia, seguro que todo el mundo ayuda, porque eso es lo normal, pero lo importante es cuando no hay urgencia, qué modelo público-privado queda patente o queda unido. En la provisión de salud creo que ha quedado bastante claro, hay un montón de compañías que tienen hospitales, que tienen médicos privadas y que realmente creo que es muy importante que esta colaboración pues mejore y aumente, ¿no? Y que no sean dos mundos incluso competitivos, sino que realmente se hagan juntos. Eso en la provisión. En Pharma pues igual, o sea, realmente trabajar mucho más con la industria farmacéutica y en otros sectores pues un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en todos los sectores este acuerdo, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que hay que hacer políticas que fomenten pues el seguir trabajando y que la industria privada siga teniendo espacio en este país y que siga creciendo, porque si no las colaboraciones son complicadas. Y eso yo creo que falta un poco la regulación y el pensamiento que la colaboración es buena, no que la colaboración es mala. Bueno, yo la verdad es que me hubiera gustado que hablarlo un día un poco más, bueno, no es que hoy sea exactamente un día negativo, pero parece que la situación de brotes está un poco más complicándose, ¿no? Y no sabemos realmente qué va a pasar en los próximos meses. Pero yo creo que hay que pensar un poco más grande, ¿no? O sea, yo creo que este virus tarde o temprano, no es que se irá, es que habrá una vacuna, conseguiremos vacunarnos, probablemente cuando haya mucha gente vacunada, lo que hemos dicho siempre, la inmunidad de rebaño ya pues irá acabando, ¿no? Entonces, lo que vemos un poco es, yo creo que, uno, la fragilidad puede volver a ocurrir, ¿sabes? No sé si será un virus o será otra cosa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer como reflexión es, primero, aprender que la urgencia o la inestabilidad que nos ha dado esta situación, que aprendamos para el futuro. Primero, que nuestra situación normal de vida pues es frágil, que tenemos que ser más flexibles en la forma de organizar nuestra vida, que probablemente, esto también se dice mucho, pues tenemos que ser incluso más originales en la forma de vivir. A lo mejor las ciudades pues no son el sitio más mejor para vivir, a lo mejor se puede vivir fuera y eso generaría más modelos organizativos de días que puedas estar en la oficina o fuera o demás.
también tenemos que ser pensar un poco más grande en la forma en la que, hemos dicho, de colaboraciones, en la forma en la que los servicios básicos, la salud, la educación, etcétera, son atendidos a la población. Entonces, a veces es público, a veces es privado, ¿cómo vamos a hacer eso? Y cómo vamos a prepararnos mentalmente para una situación que yo creo que puede volver a ocurrir, no sé si un virus o no, otra cosa. O sea, que realmente nuestro sistema, nuestro status quo, pues se puede volver otra vez a fraccionar o a fragmentar y a ver qué va a pasar. Entonces, yo, por un lado, me quedo, creo que hemos reaccionado como seres humanos bien, o sea, realmente, no solamente porque hemos trabajado desde casa, sino porque nos hemos encerrado en casa. Y esta mañana yo lo hablaba con un compañero mío que trabaja en atención primaria, que hay muchas patologías más psicológicos, psiquiátricas de la gente, porque es un efecto que ha quedado. O sea, realmente no poder salir de tu casa no es nada a no considerar, pero yo creo que realmente tenemos que salir de esto fortalecidos y quizá cambiando el modelo. O sea, no intentar hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, sino un poco cambiar el modelo. Incluso nuestro ocio también creo que va a tener que cambiar, porque creo que tendremos que tener a lo mejor un ocio pues un poco más, no sé si tanta gente en los sitios constantemente y cosas así. Entonces, yo creo que ha sido duro, pero yo creo que bueno, nos ha enseñado cosas que espero que seamos capaces como seres humanos de incorporarlas y bueno, hayamos aprendido algo de la lección, no exactamente del virus, sino de la fragilidad que nuestro sistema de vida tiene.